El día de hoy tenemos al conferencista, el ingeniero César Claro, es ingeniero electromecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, especialista en gerencia de proyectos e ingeniería de refrigeración y climatización, con 5 años de experiencia aplicando las fases en proyectos de climatización y ventilación mecánica. La conferencia del día de hoy es ventilación y climatización del ambiente hospitalario. Una bienvenida al ingeniero. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan todos, sí? Sí, Bien. ingeniero. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá en estas clases y por la invitación al capítulo estudiantil de ASRA y Colombia, pues, por permitirnos compartir conocimiento con ustedes. Pues, el día de hoy vamos a hablar temas de ventilación y climatización de ambientes hospitalarios. Eh, Vamos a hacer como un resumen, básicamente, de lo que tiene la climatización hospitalaria. Vamos a conocer las generalidades de la ventilación hospitalaria, conocer los microorganismos de transmisión aérea de los equipos de aire acondicionado capaces de enfermar al personal de la salud, pacientes de hospitalización y visitantes. Vamos a conocer las características de los sistemas de ventilación adecuados, el comportamiento de cada uno de los sistemas que se ven en ambientes hospitalarios, conocer también las, los equipos que se instalan en cada una de las áreas, las características que cada uno de ellos debe tener. Vamos a conocer el tipo de ventilación necesaria, el número de cambios de aire por hora según las áreas. Eh, Conocer el porcentaje de eficiencia de los filtros, de, de los aires acondicionados, de acuerdo a las áreas de hospitalización. Estos parámetros o estas iniciativas son muy importantes en la climatización porque nos van a dar, aparte de un confort, una calidad de aire para nosotros, conocer las complicaciones que presentan con una inadecuada ventilación hospitalaria, o sea, las enfermedades nosocomiales que atacan a los pacientes debido a una mala filtración, a un inadecuado cambio de aire por hora, a un ineficiente mantenimiento. O sea, nos permite a nosotros identificar que el porcentaje de enfermedades que adquieren los pacientes postoperatorios o post-hospitalización recaen en una mala ventilación y climatización y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. Bueno, aquí esta vaina. Listo, bueno. Ya empezando como a entrar en tema, las diferentes generalidades, las infecciones se pueden transmitir a corta distancia por medio de gotas grandes y a distancias mayores por los núcleos de goticas producidas al toser o al estornudar. Esto es muy importante definirlo y nombrarlo. ¿Por qué? Porque existen enfermedades de tipo respiratorio por los cuales llegan los pacientes a las salas de urgencia y luego a las salas de observación, luego a una hospitalización o en el peor de los casos a una UCI que por un mal manejo de una tos o el simple hecho de ellos estornudar pueden afectar el ambiente, pueden generar partículas con la saliva
que transmiten todas esas enfermedades. Y usted dirá, bueno, pues eso se puede contrarrestar con tapabocas. Resulta que existen enfermedades respiratorias en los pacientes que no les permite utilizar tapabocas, ya sea porque tienen oxígeno eh, instalado, máscaras de respiración. Entonces, el personal que está alrededor y el ambiente controlado es el que nos permite a nosotros eh, minimizar todos esos riesgos. Los núcleos de las goticas que permanecen en el área por periodos prolongados y pueden ae- aerolizarse y esparcirse por todas las áreas e infecciones al personal de la salud y a los pacientes. Los que les comentaba, un ejemplo muy práctico son los pacientes con respiración vía aérea, que son los pacientes que se encuentran en terapias respiratorias. Esos pacientes son los más y mayores contaminantes de todas las áreas. Entonces, eso nos permite a nosotros identificar que los equipos de climatización deben eh, prestar un buen servicio en filtración, en tomas de aire exterior. A medida que vamos mostrando las, los slides, podemos ver e identificar eh, los mecanismos que nos pueden generar mayor esporas para aerotransportar enfermedades en un ambiente hospitalario. Son cuando realizamos actividades de aseo, barrer, limpiar el polvo, sacudir la ropa de cirugía o la ropa del paciente de enfermería. Estos son los mayores agentes que nos generan material particulado y que nos generan o mueven partículas que contienen microorganismos que pueden transmitirse por el diario. Con el simple hecho uno de sacudirse la ropa, estamos generando un ambiente propicio para que los microorganismos, virus, bacterias, se alojen en esas pequeñas partículas, ya sea de polvo, de microfibras, y se pueden alojar y en el peor de los casos, eh, las podemos respirar y pueden ingresar a nuestro organismo y generarnos enfermedades por vía aerotransportada. También se pueden formar aerosoles en el momento de las desinfecciones, cuando los pacientes realizan las duchas en hospitalización de urgencias, en observaciones, en camas de hospitalización, en UCIs. O sea, son ambientes que son realmente húmedos y no se puede controlar la evaporación de agua cuando se realizan los aseos. Esa evaporación de agua puede causar una vía aerotransportada para generar eh, uno de los mayores eh, factores o que realizan gran cantidad de esporas es el agua que evapora las torres de refrigeración. Ese es un punto muy álgido en el cual en un ambiente hospitalario debe ser sumamente controlado debido a que el agua por evaporación que generan las torres y los microorganismos que en ellas se albergan o se generan pueden ser muy altos contaminantes para los pacientes que pueden encontrarse alrededor. Por lo general, las torres de enfriamiento son ubicadas en la parte superior de las edificaciones o en azoteas donde las corrientes de aire predominantes logran esparcir o llevarse como esa evaporación del agua para minimizar los riesgos por infecciones que puede generar esa agua de evaporación de las torres. Muchos de los microorganismos que podemos encontrar en un ambiente hospitalario
que son transmitidos por aire acondicionado o que se pueden albergar dentro de los equipos de aire acondicionado por tener unas condiciones húmedas altas en las bandejas de condensación de los equipos o muchas veces en, en los serpentines mal manejados, mal mantenidos, podemos encontrar la legionela, el aspergillus, el virus varicela, los virus y los microbacterium de tuberculosis son fácilmente alojables en los filtros, en las bandejas de condensación. Los virus del sarampión básicamente son por recirculación de aire sin pasar por filtro, lo que es la influencia, virus de sincitial respiratorio. Esos son los virus que normalmente generan las enfermedades pulmonares, los rinovirus, los SARS, que ya conocemos, pues el que nos trajo la pandemia, el SARS-CoV-19, o sea, ese virus, pues se le dio el nombre de 19 por el año en que fue eh, descubierto, pero anteriormente el virus SARS es un virus respiratorio con el cual convivimos mucho, igual que la influenza. Los hongos son parte fundamental a controlar en los equipos de aire acondicionado porque son muy fáciles de proliferarse en una mala o en un mal cálculo térmico. Podemos generar temperaturas altas o una humedad mal llevada. O sea, puede ser un caldo de cultivo para estos elementos. Por eso debemos y tenemos que controlar muy bien los cambios de aire por hora, las renovaciones, que ahorita más adelantico vamos a ver cuáles son los mecanismos o lo que nos encontramos. El número de microorganismos presentes en el aire de una habitación depende de muchos factores, el número de personas que estén dentro, las actividades realizadas en cada uno de los ambientes de hospitalización, la tasa de cambio de aire y las renovaciones. Las actividades realizadas, ¿por qué? Porque es muy importante tener en cuenta de que en una cirugía, por ejemplo, una cirugía de extracción de un mioma cancerígeno, se debe tratar, a pesar de que es un ambiente controlado, clase ISO 7, que son ambientes, o sea, con filtro terminación EPA, el mecanismo del manejo de la ropa sucia y del manejo de la buena circulación de la direccionalidad del flujo de aire nos puede llegar a poder controlar eso y perfectamente después de una cirugía como esta podemos entrar a realizar un reemplazo de cadera, que son cirugías que son netamente limpias. Entonces, con una buena desinfección y asepsia de todo el ambiente y un buen mantenimiento y una buena calidad de los filtros en las unidades manejadoras, perfectamente un quirófano, en este caso, puede llegar a controlar y a minimizar los riesgos de infecciones nosocomiales en cada uno de los pacientes. De igual forma, en un ambiente de UCI, en un ambiente de UCI donde podemos perfectamente tener, en el caso de las unidades de cuidados intensivos en las cuales he tenido la fortuna de trabajar, podemos tener 28 pacientes hospitalizados en cubículos independientes con un mismo número con una unidad manejadora de aire en el cual podemos controlar los suministros, todos con el mismo retorno.
pero con el simple hecho de tener un buen mantenimiento en las filtraciones, en la toma de aire y en la dilución de los ambientes, perfectamente podemos garantizar que en un paciente que está eh, hospitalizado con una infección respiratoria y al lado está un paciente, qué sé yo, que está en unidad de cuidados intensivos por un accidente craneoencefálico y no los estoy contaminando a ninguno de los dos porque no estoy generando aires cruzados o contaminados porque la unidad manejadora de aire me está realizando el trabajo de filtración, de desinfección y en el mejor de los casos, si contamos con filtración UV u otro mecanismo antibacteriano que me permite esterilizar el aire, perfecto es y son muy aplicables a los ambientes hospitalarios. Con respecto a las temperaturas y humedades de un ambiente, en el cuadrito que tenemos en pantalla podemos ver que nosotros contamos con como con una franja en el cual podemos garantizar el menor o la menor cantidad posible de proliferación de virus, bacterias, de infecciones respiratorias, si contamos con un ambiente controlado entre 20 y 22. El estándar 170 de ASHRAE nos puede mostrar que las temperaturas de trabajo pueden estar entre 21 y 24 grados. Hay normas españolas que nos permiten trabajar entre 21 y hasta 26 grados en, en ambientes hospitalarios. Y las humedades relativas, por estudios realizados, podemos ver que entre 40 y 60% de humedad relativa son ambientes en el cual nos permiten disminuir el, la proliferación de todo este tipo de microorganismos que tanto afectan a los pacientes intrahospitalarios. Eh, que, acá. Listo. Las alternativas de disposición. Algunos sistemas de ventilación proporcionan 100% de aire fresco, otros lo pueden presentar mezclados. Los sistemas mezclados pueden filtrar, calientan, enfrían el aire antes de distribuirlo y son utilizados para disminuir costos. Esto es cuando utilizamos serpentines de preenfriamiento, serpentines de calefacción, todas estas alternativas que nos permiten a nosotros jugar para garantizar una calidad de aire interior, para garantizar unas condiciones de confort internas. O sea, nosotros como ingenieros mecánicos tenemos muchas alternativas, contando con estudios previos en el cual podemos identificar y tomar las mejores decisiones. Estas imágenes que les estoy mostrando acá son de equipos, por ejemplo, chillers, instalados como en cuartos técnicos superiores y si podemos ver, o sea, son chillers que están encerrados. En este caso, pues son condensados por aire. Si fuesen condensados por, por agua, tendrían otras disposiciones y las torres de enfriamiento deberían ir en otro lado. ¿Para qué? Para previo estudio de las corrientes de aire predominantes, poder llevar esos, esos aires contaminados o con alta proliferación de hongos y pseudomonas. En la imagen que tenemos al lado, vemos unidades manejadoras de trabajo pesado. Estas unidades manejadoras nos permiten a nosotros climatizar. Estas tienen recuperadoras de calor internas, en el cual tomamos de aire exterior
que son condiciones que están de preenfriamiento, realizamos unas mezclas, tomas de aire y podemos de esa forma disminuir los consumos energéticos de la unidad manejadora y brindar unas condiciones extraordinarias dentro del aire a controlar. Una de los principales trabajos que debemos nosotros realizar cuando instalamos equipos en azoteas es pedirle al diseñador que tenga en cuenta que las unidades manejadoras de aire sean doble pared, que sean de trabajo pesado, para que así nos permita y nos garantice una vida útil prolongada de los equipos. De igual forma, utilizar ductería preaislada y enchaquetada para que para garantizar una eficiencia de distribución y, y no haya tanta transferencia o pérdida de frío en el transporte del aire cuando ataca el sol directo a la ductería. El aire fresco disminuye los microorganismos contaminantes, gases y olores. O sea, básicamente nosotros al inyectar aire fresco lo que hacemos es diluir el aire y disminuir esa carga bacteriana, porque si nosotros tomamos 50% de aire exterior, o sea, quiere decir que estoy botando 50% de aire viciado, retorno el otro 50% y así sucesivamente. Voy, aparte de ir limpiando, voy, voy diluyendo el aire. El aire fresco es el ideal para garantizar microorganismos. Es muy importante tener en cuenta que cuando realizo las tomas de aire exterior para unidades manejadoras, es muy habitual ver que en zonas hospitalarias las descargas de las plantas eléctricas, las descargas de los extractores de baños, están todas muy juntas porque la arquitectura hospitalaria es muy compacta. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en dónde vamos a realizar las tomas de aire exterior para que de esa forma podemos garantizar de que nosotros estamos tomando un aire fresco. Los estudios de calidad de aire exterior los podemos encontrar, disculpe, por entidades como los institutos departamentales de salud, los institutos departamentales municipales. Ellos nos dan indicios de la calidad de aire exterior, aparte de cada una de las entidades ambientales de cada departamento. Nos permiten visualizar qué tan limpio es el aire que, que tienen las ciudades en su urbanismo. Eh, vamos acá. Las características de ventilación de las áreas. Nosotros podemos contar con un recinto en el cual ya estamos diluyendo, ya en el cual estamos retirando el aire. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la ventilación adecuada para eliminar los olores. O sea, básicamente, aparte de estudiar qué tipo de, de microorganismos, qué tipo, la literatura es tan amplia y tan precisa que en los documentos que nos aplican a nosotros para los diseños de climatización hospitalaria nos, nos dan los indicios de cuánto cambio de aire por hora debemos realizar para hacer el control de partículas y cuántas renovaciones de aire por hora debemos tomar para realizar la dilución del aire. ¿Son, son qué? Son factores que tienen diferente nombre, pero se calculan de la misma forma. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando la norma, en el caso de la norma colombiana, que es
muy sucinta, muy básica, pero nos da unas exigencias. En el caso de salas de cirugía, 25 cambios de aire por hora. Ella dice en su, en su literatura son renovaciones de aire por hora, 25 renovaciones de aire por hora. Entonces, nosotros perfectamente cuando realizamos el cálculo de presurización de áreas, o sea, podemos identificar que el aire por pérdida en presión positiva en una sala de cirugía nos puede, aparte de que nos genera la presión positiva, podemos identificar si ese aire que se nos pierde por presurización sea el que debemos tomar para el momento de la, de realizar los cambios de aire por hora. Entonces, básicamente con estos dos parámetros, pues ya podemos identificar hacia dónde podemos llevar la posición de las rejillas de aire, las alturas, cuánto realizando el balanceo de caudales podemos definir cuánto aire vamos a extraer, cuánto aire vamos a tener de pérdida, cuánto aire vamos a retornar. O sea, tenemos que empaparnos de la literatura y de los requerimientos para de esa forma poder identificar qué área es la que vamos a controlar. Entonces, las características de la ventilación aérea, en el caso de las zonas de alto riesgo hospitalario, deben tener corrientes de aire con un mínimo de contaminación bacteriana. Esto básicamente se identifica como áreas críticas. O sea, nosotros tenemos en hospitalización muchas áreas críticas Entonces a ¿sí? Buena. ¿Continúo? ¿Tenemos alguna pregunta o algo que No, ingeniero, puede continuar. Entonces, pues, retomando, en las zonas hospitalarias nosotros contamos con áreas críticas, entre las que podemos mencionar quirófanos, unidades de recién nacidos, unidades de cuidados intensivos, oncología, unidades de quemados, servicios farmacéuticos, patología, habitaciones de ambientes de protección infecciosa. Otros, no sé, ustedes, los participantes que nos están acompañando, quieran decirme una zona que ustedes crean que es crítica, que no está mencionada acá, pero que ustedes puedan identificar. No sé, alguno quiera participar o mencionar alguna. no. Si no, yo les tengo una muy importante que no está nombrada acá, que es el área de urgencias. El área de urgencias, Ingeniero, sí, señor. y la central de esterilización. Ok, sí, esa es una otra área que es un área crítica. Ya vamos a hacer como un paréntesis. Voy a hablar de urgencia y ya les hablo de esterilización en errores que se cometen normalmente en el caso de esterilización y en el caso de urgencias. La literatura nacional no nos exige nada con urgencias, pero si nosotros como ingenieros mecánicos y tenemos la oportunidad de trabajar en un proyecto de climatización hospitalaria, podemos eh, plantear una solución que es controlar la direccionalidad de flujo de aire con presiones positivas, con presiones negativas, en el caso de urgencias, presiones positivas, porque todas las personas que llegan al área de recepción de urgencias vienen con una patología, ya sea respiratoria, ya sea con cualquier una enfermedad que viene esa que sea diagnosticada. En este caso, todos los pacientes que están ahí están enfermos. O sea, yo debo controlar ese ambiente de recepción de urgencias, primero de la recepcionista, que la recepcionista cuando esté atendiendo, si nosotros nos fijamos que ahorita en pandemia
instalaban como unas vitrinas de acrílico, una barrera en acrílico para que la gente cuando hablara o no tuvieran como ese contacto de aire. Básicamente, si una recepción de urgencias está bien ventilada, perfectamente nosotros podemos garantizar de que por presión positiva a una recepción de urgencias, o sea, no va a entrar ningún microorganismo. ¿Por qué? Porque el aire que está ahí tiene una buena calidad, una buena filtración y aparte de todo, por todas las rendijas, puertas, ventanas, ventanas de paso, o sea, va a tener presión positiva. Entonces, nada de lo que está ahí va a ingresar a la recepción para cuidar al personal que está en la recepción. De igual forma, en el triage, que es el primer filtro que realizan en urgencias, ahí las jefes, a pesar de que tienen tapabocas y todo el tema de elementos de protección para ellas, existen los médicos e incluso los mismos pacientes. ¿Por qué? Porque como ahí hay tanta rotación de pacientes, primero pudo haber entrado un paciente con tuberculosis sin ser diagnosticado porque después tiene que pasar al médico y luego tiene que pasar a observación para ser identificado. Pero si después de ese paciente viene otro paciente, qué sé yo, con un dolor de cabeza simple, pero quiso pasar por urgencia, entonces yo en el trias, puedo tener una presión negativa y esa presión negativa me puede contrarrestar o minimizar los riesgos de infecciones respiratorias que un paciente le puede transmitir a otro con el simple hecho de tener presión negativa en esa área. De igual forma en el consultorio, de igual forma en, en las áreas de observación. Ahorita la compañera mencionaba una parte muy importante del área de esterilización. A nosotros en la literatura colombiana, que es con la cual nosotros debemos habilitar los servicios, pero nosotros como buenos ingenieros también tenemos que garantizar de que todo funcione en una integralidad en los sistemas HVAC. La central de esterilización tiene como unos subprocesos en el cual está primero el área donde llega, si bien el servicio de esterilización, pero antes de llegar a la parte limpia, viene como un proceso de cascada en el cual primero llegan todos los instrumentos para hacer un prelavado, que es donde le quitan la sangre, donde recogen, donde le hacen como cuando hace uno una lavada de platos, hagan cuenta que uno coge la cuchara y con la esponjilla, eso es un prelavado del instrumental quirúrgico y de todos los elementos que utilizan en cirugía. Y de ahí pasan a un proceso de empaque. Ese proceso de empaque también, a pesar de ser ya un ambiente, entre comillas, controlado y limpio, no deja de ser sucio. ¿Por qué? Porque toda la ropa o material que se utiliza es de algodón para envolver los paquetes quirúrgicos. Esos paquetes quirúrgicos son empacados o embalados en unos recipientes de algodón. Eso genera mucha partícula y esas partículas, si nosotros no garantizamos una prefiltración en las unidades manejadoras, todo ese material particulado que me genera esa ropa limpia, o sea, me va a contaminar el resto de ambientes. Entonces, esa prefiltración me garantiza una larga vida a la unidad manejadora y eh, aparte me controla el, como el subproceso. Si yo llego a tener ahí presión positiva, puedo correr el riesgo de que todo ese material particulado se me puede ir para el área estéril, se me puede ingresar a los autoclaves y se me va a, a enredar y se me van a colmatar todos los equipos ahí, porque si un autoclave, ya sea por peróxido de hidrógeno, por tantas alternativas que están, ellos internamente tienen componentes electrónicos que tienen como una ventilación interna que si ellos pues toman o absorben toda esa pelusa, la anilla que genera toda esa ropa, entonces también daña esos equipos. Entonces, la mejor forma de nosotros poder controlar un ambiente en esterilización en el área de empaque
es rejillas bajas y una presión negativa. Y ya pasando, porque ahí hay como una barrera entre la parte de empaque, ya entran a los autoclaves y ya pasa al área estéril. Esa área estéril ya sí debe tener una connotación muy, muy particular. ¿Por qué? Porque esa área estéril debe ser la misma calidad de aire, el cual de un quirófano. ¿Por qué? Porque es que ahí ya está el paquete estéril y debe garantizar la misma asepsia que debe tener en la sala de cirugía. ¿Por qué? Porque en la sala de cirugía pues van a abrir el paciente con ese material estéril. Entonces yo debo garantizar de que esa direccionalidad de flujo de aire debo tenerla en cascada, de tal forma de que de esterilización vaya al área de entrega de material, de la entrega de material pasa al pasillo limpio de cirugía, que también tiene sus características, y luego sí ingresa a la sala de cirugía. Entonces, si bien ustedes pueden ver que tiene una direccionalidad de flujo y una presurización de aire en el cual nosotros tenemos que garantizarla. Eh, Listo. Entonces, los sistemas de... Yo no sé si les quedó claro, si tengan alguna pregunta al respecto, o es mucho, como muy... No sé si les está quedando claro, porque, Sí, ingeniero, todo claro. bueno, cualquier duda que tengan, me la hacen saber de pronto para yo aclararles, porque, o sea, aparte de nosotros como ingenieros de la parte de climatización para sistemas hospitalarios, debemos conocer muchos procesos intrahospitalarios que si bien el ingeniero los puede desconocer, se pueden aprender, ya sea sobre la marcha, pero preguntando siempre, no cometer como quien dice arbitrariedades por simple desconocimiento, que eso puede generar un mal diseño y no un mal diseño porque sea por cálculos, por simplemente por una mala apreciación, una mala interpretación de lo que nosotros creemos que vamos a controlar o que vamos a realizar, pero resulta y pasa que no iba a ser ese fin, esa área. Muy importante que tengan en cuenta que eso sí como que dice, lo recalco mucho yo a todos los diseñadores de hospitalización, que en el plano arquitectónico estén siempre definidas las áreas de uso de cada uno de los ambientes, porque no es lo mismo tener un baño de pacientes UCI, un baño de pacientes hospitalarios, un baño de pacientes en observación de urgencia y un baño de estar de enfermería, por ejemplo. Entonces, o cuando hacemos en la parte de, de las UCIs, ocurre mucho que dice, es un cuarto de proceso, pero es un cuarto de proceso limpio o un cuarto de proceso sucio. Si es almacenamiento de ropa, ¿es almacenamiento de ropa limpio o es almacenamiento de ropa sucio? Porque si bien nosotros podemos asumir, pero si nosotros asumimos, un ejemplo, ropa limpia, y resulta y pasa que ahí a futuro ponen en ropa sucia, entonces lo que hacemos nosotros es toda esa ropa contaminada con una presión positiva, ¡fum! Lo que hacemos es dispersar todos los microorganismos, todo lo contaminado que está en esa ropa lo podemos llevar al resto de áreas. Entonces es muy importante eso de identificar y que quede identificado cada una de las áreas en los planos arquitectónicos con los cuales nosotros vamos a trabajar y ese va a ser nuestro cheque al portador en llegado caso de que se presente cualquier eh, problema, cualquier circunstancia. Mire que es que venga, que, que el aire no sirve, que es que identificamos que el aire acondicionado es el que nos está generando la alta contaminación de los pacientes. Y venga, vamos a mirar qué es lo que pasa. Y toda la culpa siempre la va a llevar el aire acondicionado.
Y nosotros internamente podemos, con ingeniería, con buenos diseños, podemos espantar todos esos fantasmas que le echan la culpa al aire acondicionado. Los sistemas deben contar, aparte de todos buenos diseños, un mantenimiento adecuado y apropiado. O sea, aparte de que el mantenimiento de las áreas hospitalarias no es solo ir a echar agua, es aparte tomar muestras de superficie de áreas, muestras de microorganismos, controlar, aplicar desinfectantes, detergentes no corrosivos y biodegradables. Son materiales de alto uso en el mantenimiento que nos alargan la vida útil de los equipos y no nos generan eventos adversos a los pacientes. Continuamos acá. Listo. Ahora vamos con la caracterización de los sistemas de ventilaciones adecuados. Podemos ver también, ya como entrando nomás ya en la distribución de los aires, la localización de las entradas y salidas del aire influyen en los movimientos dentro del área hospitalaria. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba ahorita, en el cual podíamos ver que la ropa de cama, igual ¿en qué? En el campo de trabajo de las salas de cirugía. Aquí es nuestro campo de trabajo. Si aquí tenemos al médico que está trabajando acá, el médico tiene también batas, tiene todo ese cuento de protección personal para él. Si nosotros, un ejemplo, utilizamos rejillas, vamos a poner algún ejemplo aquí de un mal diseño, que instalemos rejillas en estos lados. Entonces, y las de retorno en este lado, pues podemos ver que el aire simplemente va a hacer es esto, y todas las partículas de aire van a quedar aquí en el ambiente. Por eso es bueno, por eso es bueno nosotros contar con un buen estudio y un buen análisis de direccionalidades de flujo, de los comportamientos del aire, para poder garantizar de que el aire que entra por esta zona es un aire limpio, filtrado, y ojalá, si nosotros en los diseños podemos contar con un presupuesto generoso, podemos perfectamente instalar en toda esta zona del campo operatorio filtros HEPA terminales, en el cual podemos garantizar de que el aire que ingresa al campo operatorio es un aire filtrado, libre de partículas, y que las partículas que se generan en estas, con una buena disposición de las rejillas, podemos garantizar de un buen baño de aire, le llamo yo a eso, y que el paciente que está aquí acostadito puede tener la garantía de que si le están haciendo un reemplazo articular de cadera, que son de las cirugías que son de las más delicadas, porque un reemplazo articular se contamina y se pierde todo el trabajo. Y aparte de perderse todo el trabajo, el paciente puede quedar postrado en una cama, porque difícilmente se puede volver a parar de una infección como esa. Las entradas de aire de los sitios deben estar en lo alto, pues, de las salas de cirugía, las entradas. En este caso podemos ver que aquí tenemos unos retornos de aire. Si nosotros podemos utilizar estos retornos, bienvenidos sean. ¿Para qué? Para ayudar por densidades de aire, el calor se puede almacenar acá o se puede subir, y nosotros perfectamente por estas rejillas podemos utilizar esa alternativa muy buena, siempre y cuando contemos con un buen balance de caudales de aire
que nos permitan garantizar de que el aire que voy a tomar por la parte superior sea el que me permita a mí disminuir la carga sensible generada por el ambiente, y en las rejillas de la parte de abajo sean las que me permitan a mí controlar el número de partículas. Si bien lo que va por la arriba va a ir a la unidad manejadora y va a ir filtrado, pero la mayor cantidad de partículas se van a generar y se van a quedar en la parte de abajo, por simple decaimiento de ellas mismas por su propio peso. Ya pasando al tema de la filtración para perdón, para, para la filtración, hay un ejemplo muy práctico que me gusta mostrar acá, que si ustedes ven el diámetro de un cabello humano es de 1,50 micras, y las partículas donde se pueden almacenar las bacterias, virus, todo eso podemos ver que son partículas de 25 micras, de 10 micrones, de 0 a 10 micrones, de 1,5 micrones, de 3,1 micrón, de 3 a 1 micrón. O sea, todas esas partículas son tan pequeñitas que nosotros ni siquiera ya el ojo humano las percibe. Y todas esas partículas nosotros las controlamos y las debemos controlar para áreas críticas en, la, en el estar de hospitalización. Los filtros usados en cada área deben ajustarse a las zonas para las actividades. O sea, nosotros tenemos que garantizar que todas esas áreas críticas identificadas deben contar con con una clasificación de área. Aquí se me perdió, no sé por qué no salió, pero ahí es clasificación de áreas. Cada una de los ambientes hospitalarios cuentan con una clasificación de áreas. Por ejemplo, en el caso de las salas de cirugía son clasificación ISO 7. Entonces, para una clasificación ISO 7, nosotros contamos con, con un tipo de filtración. La inspección y evaluación de funcionamiento, entonces nosotros debemos contar con en nuestros equipos o en nuestras áreas de hospitalización. Tenemos que tener contratos de mantenimiento, órdenes de trabajo, reportes diarios y cronogramas. Esto es la hoja de ruta que nos permite a nosotros garantizar que todo esto se cumpla. Los filtros de aire, deshumidificadores y rejillas de sistemas de ventilación deben realizarse regularmente. O sea, estos son los aspectos importantes para tener en cuenta en un mantenimiento de climatización. Las torres de enfriamiento, como les hablé hace rato, son las mayores formadoras de legionela, que son los que generan las diarreas y todo lo que nos puede tener en, en áreas hospitalarias. Entonces debemos tener muy en cuenta el mantenimiento de las torres de enfriamiento, el análisis de qué, de las formaciones de legionela. Básicamente la legionela se forma cuando las torres de enfriamiento manejan temperaturas altas en su evaporación. Entonces, eso tenemos que controlarlo, y básicamente utilizando químicos, que aparte de los químicos para matar la legionela, esos químicos también nos permiten a nosotros realizar un mantenimiento, una limpieza de tubos internos en los enfriadores. Las presiones positivas y negativas. O sea, como les explicaba anteriormente en el ejemplo de la central de esterilización, nosotros tenemos que garantizar
una direccionalidad de flujo. ¿Cómo garantizamos la direccionalidad de flujo? Con una buena identificación de las presiones de aire. Identificando cada presión de aire, entonces nosotros tenemos que ir de un área muy limpia hasta lo sucio. Y de igual forma podemos calcular o tener indicios de cuánto va a ser el diferencial de presión. Nosotros como mínimo, para garantizar por documentación, podemos tener 0,02 pulgadas de agua de diferencial de presión, ya sea para positivo o negativo, para no afectar al personal que está dentro de esa área trabajando y para garantizar como que se vaya llevando esa direccionalidad de flujo manejando las presiones. Eh, pues parámetros o gradientes recomendados, si es clase N que es negativa para habitaciones, para baño y para vestíbulos, son como un resumen de cuánto debe ser de -20, de -10 pascales, de 20 pascales, de 15 pascales. Esto es como de trabajo, pero nosotros podemos llegar hasta 15 pascales, ya sea en presión positiva o presión negativa, que es lo que normalmente o lo que nos exigen en el servicio farmacéutico, que son muy rigurosos, es 0,02 pulgadas de agua, o sea, más o menos 15 pascales. Es lo que nos permite a nosotros garantizar esa, esa direccionalidad de flujo. En presiones positivas, estar identificada en habitaciones de pacientes con aislamiento estricto. Presiones positivas podemos tener en ambientes de pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos. Son pacientes que deben estar en presión positiva, salas de cirugía, ambientes de hospitalización, de ambiente para pacientes protectores, y así sucesivamente podemos ir nosotros identificando cada una de esas áreas. Parámetros que solo debe salir aire al exterior, nada de aire puede ingresar a esas áreas. Para las presiones negativas, entrar aire, ya sea de exterior por sistemas de ventilación. Las presiones o negativas deben ser donde lo que está dentro es contaminado y debemos garantizar que nada de ahí, de lo que está ahí, debe salir al exterior. Ejemplos, pacientes donde estén con varicela, sarampión, tuberculosis, que son pacientes que se tratan en ambientes hospitalarios. Un ejemplo muy claro de tipos de esclusa, donde nosotros podemos identificar cada una de esas áreas. Yo les puedo presentar este ejemplo que es muy práctico para un área de laboratorios, de servicio farmacéutico, donde si les puedo mostrar acá, ustedes vemos que arrancamos desde 0 y llegamos hasta 45 pascales, pero con un diferencial entre una y otra de 15 pascales. Entonces podemos arrancar que si ustedes ven la direccionalidad de los flujos, vemos que las líneas azules es cómo se mueven las personas con respecto a las líneas rojas es cómo se mueve el material, y los signos más es dónde está más positivo una de la otra para poder garantizar. Estas líneas verdes que comúnmente se ven en los planos, esto es una barrera artificial en el cual se puede ver que son, en este caso son vestidores, y en este vemos que están limpios, pasan a los vestidores, pero debemos garantizar para este caso de que la presión positiva viene de esta área a esta área y de esta área a esta área. Entonces, ¿dónde podríamos nosotros poner la rejilla de suministro y de retorno? Pues identificar que en el área donde viene la presión de mayor positiva, ponemos la rejilla de retorno, y la de suministro, que sería la que iría a terminar de sumarse con la pérdida hacia la puerta,
sería la que iría hacia el final. Y así de esa forma podemos ir identificando. Hay varios tipos de esclusas, tipo cascada, burbuja, sumidero, compuestos componentes. Los componentes es donde se puede mezclar la cascada con burbuja y sumidero. Eso, si quieren, después en otra presentación nos podemos centrar simplemente en este tema de cálculo de diferenciales de presión. Yo creo que bueno, ya faltan 2 slides por terminar. Entonces, las tasas de ventilación de aires por hora, como les decía, uno es cambios de aire por hora y otra es renovaciones de aire por hora. Son dos términos que se calculan de la misma forma, pero cálculos de aire por hora son las veces que debe pasar o el caudal que debe pasar de aire, el número de veces por los filtros, y la renovación es cuánto aire debo tomar del exterior para hacer la dilución de los aires. Debemos realizar un mínimo de 2 cambios de aire para eliminar los gases. En este caso son gases anestésicos y gases cuando realizan nebulizaciones con oxígeno. Para mantener un ambiente agradable debe realizar como mínimo 6 cambios de aire por hora. Nosotros, la normativa colombiana nos exige 4. Estándares como el 62.1 de ASHRAE y el estándar 170 de ASHRAE tiene toda la literatura necesaria para poder entender e identificar los cambios de aire por hora, y aparte de eso, el porcentaje de filtración, podemos identificar las temperaturas, las humedades y el resto de literatura. Y para filtración, ya con esto terminamos, filtración, entonces identificando la clase de sala, si es clase 1000, clase 10.000, clase 100.000, clase 100, podemos identificar el tamaño de la partícula en micrones, y de esa forma podemos seleccionar el tipo de filtro que tenemos nosotros que aplicar para esa sala o para ese ambiente, para esa hospitalización. Entonces, tenemos una relación, existen como 4 o 5 nomenclaturas para filtración. Está la MER, está la ISO, está la norma UNE. Entonces, pues si nosotros viéndolo desde una parte práctica, decimos que los filtros EPA son de 99.99% de filtración de partículas de 0.3 micras y filtración del 85 al 90, al 95, partículas de tamaño mediano. Las partículas de tamaño mediano son mayores a 5 micras y así sucesivamente. Entonces podemos identificar el tipo de filtración simplemente tomando la clasificación del área y yéndonos a las tablas de tamaño de partículas, nos puede remitir al filtro que tenemos que aplicar. Y con esta slide ya... Ay, no manches, espera, a ver, ya terminamos. No sé si hasta acá tengan preguntas. Ingeniero César, sí hay una pregunta acá que nos dejó Nadi, que dice, ¿cómo ve el ingeniero la implementación del ultravioleta como alternativa para la reducción de la concentración microbiana debe ser en el aire que se recircula en los ambientes hospitalarios? El tratamiento del aire con luz ultravioleta es como una alternativa activa para inactivar virus y bacterias. El mayor punto de fractura de estos sistemas es que la luz ultravioleta tiene una vida de uso o una vida útil muy corta. Es decir, ella puede arrancar al 100% y según la marca, ya a los 2 o 3 meses, usted la puede ver alumbrando y la puede ver moradita y la puede ver muy bonita, pero ya no puede estar, ya no está haciendo ninguna desinfección. Entonces,
La luz ultravioleta, en mi caso, o sea, ya es como, ya está como mandada a recoger. Ya existen otras alternativas que, sin ondear como en marcas, ni ser como muy selectivo, está en la UTO, que es un sistema de tratamiento de aire también. Está en un tema que está también muy en furor ahora, que es el tema de por ozonificación. También es muy práctico. El tema de ozonificación es que, pues, si se eleva mucho, puede afectar al paciente. O sea, tiene que tener un sistema de control muy estricto para que esto funcione. En mi en mi concepto, el del auto funciona muy bien siempre y cuando se seleccione el caudal apropiado o para el caudal apropiado, porque muchos venden por vender y si nosotros nos confiamos en eso, entonces estamos perdiendo la plata. Yo soy muy amigo de la filtración. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el mejor mecanismo? Es la filtración y un buen mantenimiento y un control de, de bacterias. Porque si nosotros podemos ir a una manejadora tan sofisticada que nos mida la saturación de los filtros HEPA, que nos puede costar, qué sé yo, alrededor de $30,000 una manejadora de esas, pero nosotros con una manejadora de 15,000, de 20,000, de $10,000, podemos garantizar una filtración muy buena simplemente con la misma infraestructura intrahospitalaria, es decir, si podemos hacer un control microbiológico por hisopado, podemos mirar la curva de saturación de los filtros HEPA. Si nosotros en algún momento nos llegan a fallar los filtros de los prefiltros de 35, 65 y 85, si nos llega a fallar ese tipo de filtración, el filtro EPA de todas formas no va a dejar pasar, pero sí se nos van a saturar muy rápido, se nos pueden contaminar y nos pueden acortar la vida útil. Yo, en mi experiencia, he llegado a tener filtros EPA de 3 años de vida útil y los cambio ya es simplemente por confiabilidad y no porque estén dañados, porque yo le hago un estudio de hisopado y me sale bueno. Entonces, pero simplemente lo cambio, ¿por qué? Por confiabilidad y porque, como quien dice, el negocio en el sector salud es tan bueno que bien administrado, eso mismo el mismo uso da para hacer la reposición de los filtros y haciendo una buena limpieza. Si utilizamos filtros, una buena limpieza de los prefiltros, que simplemente apagamos la manejadora 5 minuticos, cambiamos filtros y los que quitamos los lavamos y los dejamos secando y metemos los filtros que ya están lavados o nuevos. Nosotros podemos garantizar que esa unidad manejadora, simplemente con una desinfección al serpentín y una limpieza de filtros, esas manejadoras se mantienen intactas y podemos garantizar de que una calidad de aire excelente en el ambiente que estamos utilizando. Me extendí mucho, pero quería como aclarar el tema del mantenimiento. Eh, con respecto allá a la parte de direccionalidad de flujo, pues ese es otro tema muy chévere en el cual nosotros podemos utilizar flujo mixto, flujo unidireccional, que antiguamente lo llamábamos filtro laminar, pero es que la laminaridad en el flujo de aire es tan susceptible que con simple hecho de yo mover la cabeza pierdo, ya rompo la laminaridad. La laminaridad para áreas de hospitalización, salas de cirugía, no se llega a dar tan precisa como se muestran los cálculos y como se muestra en la práctica. Pero el flujo laminar es excelente y buena alternativa en el caso de cabinas de seguridad biológica
que perfectamente nosotros podemos tener un filtro de 24 por 24 terminal EPA, que nosotros garantizamos una laminaridad una laminaridad en el área de trabajo, cosa que no puede pasar en una sala de cirugía, porque en la sala de cirugía, para tener una laminaridad, tendríamos que instalar todo en todo el techo filtros EPA, y eso genera un sobrecosto que es muy poco o es improbable sostener en la instalación. Entonces, básicamente, garantizando una calidad de aire exterior, una filtración EPA que me garantice el caudal necesario y la selección del filtro para las velocidades que son de 500 FM, que es como lo máximo que puede soportar en la cara del filtro, en el ducto. O sea, nosotros podemos jugar con el caudal, con el área, y podemos simplemente utilizar el caudal de aire solo para el área del campo de trabajo, y nos funciona perfectamente. Aquí es donde en la siguiente slide es donde les puedo mostrar que son clases 10.000 con flujo de aire no unidireccional, y y una clase 100 con filtro EPA. Y si ven que nosotros podemos tener en el techo filtración EPA en todo el techo, y no podemos garantizar una calidad de aire y una direccionalidad de flujo unidireccional o laminar. O sea, básicamente nosotros tenemos que jugar es con velocidades de aire y la área de la cara del filtro y la superficie de trabajo, para poder tener unos flujos de aire de los cuales nosotros podemos y queremos trabajar. Y ya no sé si tengamos preguntas, porque ya con esa terminé. Les pido disculpas si me extendí un poquito. Sé que son 45 minutos, llevamos casi una hora, pero quería como dejar como muy claro temas. ¿Tienen preguntas? No, ingeniero César, mil gracias por ser tan claro en la manera como nos expone estos temas tan importantes. Daniel tiene una pregunta y es, ¿cómo determinan la presión del aire en una sala de urgencias? Bueno, para calcular la, la, la presión de aire en una sala de urgencias, pues, yo de antemano les digo que es presión negativa para el área de recepción, para el área del triage y para el área de consultorios. Presión positiva al área de recepción, donde están las niñas de registro de los pacientes. Pero ahora la pregunta, ¿cómo se calcula? Entonces, el capítulo 26 del Fundamental de ASRAI tiene las formas como se calcula, ya sea para presión negativa o para presión positiva. Pero básicamente, ¿qué se tiene en cuenta? El caudal de suministro de aire y, y las ranuras por pérdida. Es decir, por ejemplo, las ranuras de las alturas de las puertas, si los tomacorrientes, si las lámparas, todo eso, si no son herméticamente sellados, pueden generar fugas de aire. Todas esas fugas de aire en caudal, nosotros las podemos calcular. El Fundamental tiene como unas, como unos parámetros de unas áreas. Entonces, yo para eso yo manejo una tabla en el cual, una tabla de Excel donde le pongo los datos, le digo, bueno, tengo, por ejemplo, sala de urgencias, cuántos tomacorrientes tengo, cuánto es el área de las puertas, cuánto es el área de las ventanas por pérdida, cuánto es el caudal de suministro, cuánto puedo estimar yo de aire que vaya a extraer, pues para tener una nivelación en eficiencia y en desperdicio de energía, porque yo no puedo llegar tampoco a pretender de meter 500 CFM y sacar 1000. No, pues si yo logro garantizar un diferencial de presión negativo metiendo 500 y sacando 600, y puedo garantizar realizando el cálculo ahí de que tengo 0.02 o 15 pascales como mínimo en presión negativa, pues me voy perfectamente con 600 FM, y ya lo que estoy perdiendo solo son 100 CFM de mi eficiencia. Entonces, pues básicamente jugando con cálculos y leer mucho.
O sea, todo eso está en el capítulo 26 del Fundamental de ASRAE. Ahí nos muestra cómo es la presurización de las áreas, todos los detallitos y la cositería que debemos tener, que con la práctica uno va puliendo y lo va volviendo como, o sea, como les digo yo, o sea, resume todo en la ecuación que está ahí. Y si quieren, después podemos hacer una clase donde podemos hacer un ejercicio práctico de cálculo de diferencial de presión para áreas. No sé si le quedó claro. Creo que sí, ingeniero César, efectivamente. Hay otra pregunta que nos hace Laura Sánchez, que es integrante del capítulo ASRAE. Dice, ¿qué pruebas se hacen para saber si un filtro está funcional o se debe cambiar, sabiendo que pueden durar tanto tiempo? O sea, con base en el tiempo de vida útil que tiene cada uno de los filtros. En, a ver, le hago un pequeño resumen. Para las áreas críticas, por ejemplo, en el área del laboratorio, existe una prueba que se llama calificación del sistema HVAC, donde nos hace una calificación de instalación, operación, de diseño y todo ese tema. Hay una prueba muy específica que se llama DOP, que esa prueba básicamente, ¿qué es? Es instalar un aerosol que ya viene, como que dice, estandarizado. Esa prueba está muy bien explicada en el informe 32 de la Organización Mundial de la Salud. En ese informe está muy bien explicada, se llama prueba de integridad de filtros EPA y es por la, por la por la técnica de DOP, que es inyectar el aire, un aire aguas arriba del filtro y aguas abajo o en la cara del filtro con un contador de partículas. Podemos identificar cuántas de esas partículas que aplicamos aguas arriba nos pasan por el filtro. Y esa es la mejor, o sea, la mejor no puedo decir que sea la mejor, pero esa es una prueba estandarizada que nos la sugiere la Organización Mundial de la Salud para habilitación de servicios farmacéuticos para la utilización de filtros HEPA terminales, por ejemplo. Entonces simplemente es aplicar el aerosol aguas arriba y contar cuántas partículas me pasan de la cantidad que yo apliqué. Y ya, esa es básicamente la mejor prueba para probar la integridad de los filtros, se llama. Perfecto. Si no hay más preguntas, le agradecemos al ingeniero César su participación. Nos colaboró con 2 conferencias en este semestre. Esperamos que el semestre entrante nos siga colaborando, pueda participar, ojalá, en más conferencias. Les agradecemos a todos por su participación en la tarde de hoy. Subiremos el video al canal de YouTube de ASRAE. Y les damos las gracias por este semestre, porque esta es la última charla con la cual cerramos todo este ciclo de conferencias. Nos veremos a partir del mes de agosto nuevamente en las tardes de ASRAE. Mil gracias a todos y una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos por la invitación y feliz día y espero que hayan terminado el semestre bien satisfactoriamente. Feliz día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.